Bien, empecemos con un resumen de los comandos que vimos en el video anterior. Entonces nos faltaría git config, que es el que se utiliza para configurar el nombre de usuario o el nombre y el correo por defecto que se van a utilizar en los commits, como para la autoría de los commits. Ese solo se ejecuta una vez al principio cuando se instala Git por primera vez, y si necesitan cambiarlo para un proyecto específico, ¿no? Cuando a veces uno, si está trabajando para la empresa, necesita utilizar el correo de la empresa, y cuando está trabajando en sus proyectos personales, pues su correo personal. Entonces, sigamos, git init es el que se utiliza para inicializar el repositorio, y recuerden que este solo se debe ejecutar una vez por proyecto, solo para crear el repositorio y ya, inicializarlo. Tenemos git status, que es lo que vamos a ver en este video, que muestra el estado del repositorio. Git add también lo vamos a ver en más detalle en este video, porque lo utilizamos en el pasado para hacer un commit, pero vamos a ver por qué se necesita. El git commit es el que crea un commit como tal, y el git log nos muestra el historial de commits del proyecto. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver git status, así que empecemos ejecutando ese comando, git status. Y en este momento nos dice que estamos en la rama master, que de las ramas vamos a hablar más adelante, y nos dice que no hay nada para hacerle commit, y que nuestro directorio está limpio, o sea, no hay cambios en este momento. Si hacemos un cambio, entonces vamos a hacer aquí, aquí ya habíamos hecho un cambio en el pasado, pero agreguemos otro cambio. Entonces, si hacemos un git status, nos dice que hay unos cambios que todavía no están listos para hacerles commit. Entonces nos dice changes not staged for commit. Eso es que todavía, si hacemos un commit en este momento, no va a pasar nada, porque a pesar de que tenemos unos cambios, todavía no hemos incluido esos cambios para que sean, o no hemos preparado esos cambios para que sean incluidos en el próximo commit. Entonces, para eso es el git add. En el git add uno le dice qué archivos quiere incluir en el siguiente commit. Si uno quiere incluir todos los cambios, le hace un git add punto. Entonces, por ejemplo, si acá le hacemos primera línea, un cambio a entonces git status, acá git add, entonces podemos hacer git add punto para incluir todo, pero si queremos solo el test.txt, incluimos ese, y aquí podemos poner varios archivos separados por espacios si queremos. Entonces, si hacemos un git add test.txt y hacemos un git status, ahora nos dice que ya hay unos cambios para hacer commit, que es solo el archivo, lo que se modificó del archivo test.txt, pero lo que está en test2 hay unos cambios, pero todavía no hemos decidido incluirlos en el próximo commit. Entonces acá podemos utilizar git add para incluirlos o no, o podemos hacer el git commit solo con estos cambios. Por último, si creamos un nuevo archivo, entonces vamos aquí a decirle nuevo archivo, test3.txt, guardémoslo vacío por ahora, y hacemos un git status. Entonces ahora nos aparece el archivo modificado test.txt, que ya está, esta parte se le llama el índice, que es lo que está listo para hacerle commit. Tenemos el test2.txt que tiene cambios, pero no los hemos incluido, no los hemos preparado, no los hemos agregado al índice. Y por último tenemos unos archivos que todavía no están traqueados por Git, que es test3.txt. Entonces, aquí ¿qué podemos hacer? Podemos hacer un git add punto para incluir estos y estos cambios en el índice. Podríamos hacer un commit primero, git commit -m de solo este cambio. Entonces, por ejemplo, modifica test.txt, hagamos un commit solo con ese cambio. Y si hacemos un git status, entonces ahora no nos aparece no nos aparece esto que ya estaba listo para hacer el commit, porque eso ya está en un commit. Si hacemos un git log, ya en este último commit que hicimos están esos cambios que estaban listos para hacerles commit. Pero todavía tenemos unos cambios que no están en el índice, no los hemos agregado al índice. Entonces podemos hacer git add punto para agregarlos al índice. Entonces vamos a hacer un git add punto, git status, y ahora solo tenemos esos dos archivos, que es uno que está modificado y uno que es un nuevo archivo. Entonces lo que podemos hacer acá, imagínense que uno se
se arrepiente y dice, no, este archivo no quería incluirlo en el índice, ¿cómo lo devuelvo para que no vaya a quedar incluido en el próximo commit? Entonces acá nos dice que podemos utilizar este comando que es git reset head y el nombre del archivo para sacarlo del índice. Entonces podemos hacer git reset head test2.txt y si hacemos git status, entonces ahora el nuevo archivo test3 ya está listo para hacer commit, pero el test2 tiene unos cambios, pero no van a estar incluidos en el próximo commit. Pues hagamos un commit ahí, entonces digámosle que agregar test3.txt y si hacemos un git status tenemos solamente el cambio que quedó pendiente que no agregamos al índice. Ahora imaginemos que hacemos una línea más acá y tenemos estos dos. Entonces lo que podemos hacer es un git add punto para agregar los dos al índice. Entonces si hacemos esto está bien, pero vamos a ver un comando especial que nos va a permitir como qué cambios específicamente se hicieron en esos archivos, y ese comando es git diff. Y git diff lo que hace es mostrar todos los cambios, pero tiene una cosa con lo que hay que tener mucho cuidado, y es que solo muestra los cambios que no están en el índice. En este caso, pues como los dos archivos no están en el índice, nos muestra los cambios de los dos, que acá agregamos una línea más, que acá agregamos esta línea. Pero si agregáramos alguno de esos archivos al índice y hacemos un git diff, ya no nos va a aparecer, como agregamos el test2.txt ya al índice, cuando hacemos un git diff solo nos aparece los cambios de test.txt, no de test2.txt. Si quisiéramos ver los cambios de los archivos que ya están en el índice, tendríamos que utilizar git diff --staged, que nos muestra los cambios que están en el índice, en este caso en test2, que acá hubo un cambio. Entonces, sin --stage o sin -- stage, nos aparece los cambios que no están en el índice, que en este caso es test.txt, y con este --staged nos aparecen los cambios que ya están en el índice. Esto si hacemos un git status, entonces vemos que test2 ya está en el índice y test.txt no está en el índice. Entonces el git diff importante porque nos permite saber qué es lo que vamos a agregar o quitar. Y la sintaxis o lo que nos muestra aquí no es lo más claro, pero lo primero es que estamos haciendo una diferencia entre lo que había antes en git test.txt y lo que hay ahora. Este index no es importante. Y nos dice esto es menos son cambios, líneas que se quitaron, y más son cambios que se agregaron, son líneas que se agregaron. Y si uno hace, por ejemplo, un cambio sobre una línea, por ejemplo a este agreguémosle un 2 y hago un git diff de este archivo que no está todavía en el índice y por lo tanto lo va a mostrar. Entonces miren cómo lo muestra que él se eliminó esta línea, pero realmente no se eliminó, lo que pasa es que se modificó, pero él la elimina, agrega esta que fue el 2, le agregamos fue el 2, y agregó otra línea que fue la que agregamos adicional, ¿sí? Esa es la forma en que él muestra los cambios. Entonces hacemos un git status. ¿Y qué pasa si uno se arrepiente y ya no quiere agregar esto? Entonces vamos a ver otro comando que se llama el git reset head, y aquí uno pone los archivos que quiere como pasar otra vez o sacar del índice, en este caso test2.txt. Entonces si hacemos un git status, ya no hay ningún archivo en el índice porque lo sacamos, y los dos están fuera del índice. Ahora, ¿qué pasa si quiero deshacer unos cambios que tengo acá y quiero dejarlo como estaba en el último commit? Entonces para eso hay otro comando que es git checkout. Ahorita vamos a hacer como un resumen de estos comandos. _ espacio y los nombres de los archivos que uno quiere deshacer. Entonces, por ejemplo,
Si queremos dejar test.txt como estaba en el último commit, podemos hacer git checkout --test.txt. Y si hacemos un git status, entonces ya el único cambio es el de test2.txt. Bien, eso es como para trabajar con el índice, con el status y con el índice también, porque es como agregar cosas al índice y quitar cosas del índice. Pero hagamos un resumen del git status que nos muestra. Entonces nos muestra, si no hay cambios, nos dice como no hay cambios, todo está limpio, todo está clean. Pero si hay cambios, entonces si hacemos un git status, nos muestra primero un área del índice que son los cambios listos para hacer commit, ¿no? Esto es lo que, si hacemos un git commit en este momento, esto es lo que se va a incluir. Nos muestra los cambios que todavía no están incluidos en el índice, es decir, que no se van a incluir en el próximo commit. Nos aparecen ahí. Si no hay cambios que fuera del índice, pues simplemente no muestra esta parte, ¿no? Si no hay archivos en el índice, nos muestra la parte de arriba. Y por último, si hay archivos nuevos que no han sido nunca traqueados por Git, entonces nos los muestra acá también. Son archivos que nunca han sido incluidos en el repositorio. Entonces, en este caso tenemos solo un archivo. Si no hay de esos archivos, pues simplemente no muestra esta parte. Entonces, bueno, ese es el git status. Es bueno saber cómo utilizarla y también es bueno saber cómo pasar de un lado al otro, ¿no? Entonces uno puede pasar de cambios que están, de estos archivos que no están traqueados y los cambios que no están listos para hacer commit, uno los puede pasar al índice con el git add, ¿no? Entonces acá incluso nos dice como, mire, utilice git add y el nombre del archivo para actualizar lo que quiere que se incluya en el próximo commit. Si uno agrega algo al índice y se arrepiente, puede utilizar git reset head para devolverlo. Y si uno quiere definitivamente deshacer los cambios que hizo en un archivo y dejarlos como estaban en el último commit, utiliza el git checkout --. Entonces esos son los comandos más importantes para trabajar ahí con el índice y eso. Y por último vamos a ver hagamos acá un git add punto, hagamos un git commit -n y pongámosle actualiza test2.txt. Si hacemos un git log, entonces aquí vemos pues todo el historial de los commits, ¿no? Este fue el último que hicimos, antes hicimos este, así. Aquí como ya hay muchos, él toca con la flecha abajo ir bajando hasta que llegamos a este end. Y ya cuando uno quiere salir en cualquier momento puede oprimir Q para volver al prompt. Si queremos ver los cambios que hubo en un commit, podemos hacer un git show. Y acá, antes del log, voy a mostrarles un atajo, una opción que nos permite ver todo más compacto. Entonces, si ustedes le agregan el --one line, nos muestra solo el identificador del commit, pero solo los primeros 7 caracteres, y el texto o el del mensaje, ¿no? Entonces en este caso actualiza test.2, agrega test.3, modifica. Entonces lo importante en el historial es que uno pudiera imprimir esto y ver como paso a paso los cambios que hubo sobre el proyecto, que se vea muy, muy limpio. Por ejemplo, todo que comience con un verbo, siempre actualiza, agrega, modifica. De pronto la única excepción puede ser el primer commit, pero siempre empezar con un verbo y que estén agrupados como lo que diga ahí en el mensaje, que sea realmente los cambios que hubo, porque hay gente que se demora mucho en hacer commits y tiene muchos cambios que no están relacionados y solo ponen algún cambio, o empiezan a poner se hizo esto y esto y esto y esto y esto, y ahí lo mejor sería dividirlos en varios commits, que eso se puede empezando a hacer agregando cambios al índice, haciendo un commit, agregando otros cambios al índice, haciendo otro commit, pero lo ideal es hacer commits muy seguido para tener como ese historial, ¿no? Pero sí, en últimas uno decide cuándo hacer un commit, no hay como una regla, pero tratar de siempre agrupar funcionalidades para que el mensaje realmente represente los cambios que están en ese commit. Entonces vimos el git log, que nos muestra el historial, pero también vimos el one line, que nos muestra solo en una línea. Y por último vamos a ver el git show, que el git show
ustedes pueden ver los cambios que hubo en cada commit. Le pasan el ID del commit, que puede ser el completo, la línea completa, o pueden ser los 7 primeros caracteres. Él con eso ya va a saber cuál es. Y acá nos muestra qué archivos cambiaron, qué se agregó. Entonces se agregó un espacio en blanco y una línea con el texto un cambio, y en este otro archivo se agregó esta primera línea. Entonces uno puede ver como qué cambios hubo en ese commit. Hagamos un resumen y veamos si nos falta alguno de los comandos. Entonces tenemos el git status, que nos muestra el estado del repositorio. Ya vimos que nos muestra ahí. Vimos el git add, que agrega uno o varios archivos al índice, que son los cambios que van a estar listos para hacerles commit. Tenemos el git commit, que ya lo habíamos visto, pero es el que crea un commit. El git diff, que muestra los cambios de los archivos. Importante acá tener en cuenta que él solo muestra los cambios que no están en el índice. Si queremos ver los cambios que ya están en el índice, nos toca utilizar git diff -- staged. El git reset head, y le puse el head acá porque el git reset también se utiliza para otras cosas que vamos a ver más adelante, pero eso lo que hace es remover sacar archivos del índice. ¿Sí? Si uno se arrepiente y no quiere incluir ese archivo, o más que todo eso se utiliza cuando uno hace un git add punto, incluye todo, después hace un git status y ve que hay un archivo que uno no quiere incluir en el commit, entonces le puede hacer un git reset para sacarlo del índice y no incluirlo en el commit. Tenemos el git log, que muestra el historial de commits, y vimos la opción --one line, que nos muestra cada commit en una línea, solo el ID y el mensaje. Tenemos el git checkout --, que ese se utiliza para deshacer los cambios y dejar el archivo como estaba en el último commit. Entonces hice unos cambios y no, me arrepentí, entonces puedo hacer un git checkout --, y deshacer los cambios. Ese comando solo lo puedo ejecutar siempre y cuando el archivo no esté en el índice, ¿no? Entonces, si está en el índice, primero tengo que hacer un reset y después el checkout. Y por último, vimos el git show, que muestra la información de un commit, incluyendo sus cambios, ¿no? Como los cambios que hubo en ese commit. Entonces, muy bien, estos son como los comandos más importantes que vamos a ver hasta acá. En el próximo video vamos a hablar sobre ramas, así que avancemos.